Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se debe liquidar la nómina de un trabajador que finalizó su contrato laboral? Es decir, terminamos el contrato de trabajo y entonces, ¿cómo tenemos que calcular las prestaciones sociales de ese trabajador? ¿Sí? Entonces, cuando se termina el contrato de trabajo, lo primero que se tiene que pagarle al trabajador dentro de esa liquidación final son los salarios debidos. Es decir, imaginen ustedes que ustedes tienen un trabajador y ese trabajador renunció o se fue o se le terminó el contrato el 15, ¿sí? Nosotros tenemos fechas de pago el 30. Entonces, él en este mes trabajó 15 días y esos 15 días aún no se los hemos pagado. Entonces, dentro de la liquidación final, tenemos que pagarle esos 15 días de salario. Eso es lo primero que tenemos que calcular. Segundo, tenemos que calcularle todas las prestaciones sociales que no han sido pagadas o reconocidas al trabajador. Entonces, piensen ustedes que el trabajador le terminan el contrato el 15 de junio, ¿sí? El 15 de junio. Entonces, nosotros tenemos que pagarle todas las prestaciones sociales que al 15 de junio aún no le habíamos pagado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablemos primero de las primas. Estamos hablando del 15 de junio. Entonces, a ese trabajador tendremos que pagarle, ¿sí? Calcularle sus primas del 1 de enero al 15 de junio y pagarle esas primas que no habíamos alcanzado a pagar, pues porque no había llegado el 30 de junio. ¿Listo? Las cesantías igual. Estamos, el ejemplo, 15 de junio, entonces tenemos que calcular las cesantías, ¿sí? Las cesantías al 15 de junio, del 1 de enero al 15 de junio, que son las cesantías que no habíamos consignado. Entonces, esas cesantías del 1 de enero al 15 de junio las calculamos y se las entregamos directamente al trabajador en esa liquidación final, ¿sí? Las vacaciones, también miramos qué periodos de vacaciones él no había disfrutado, ¿sí? Y esos periodos de vacaciones se los pagamos en dinero. Y los intereses de las cesantías igual. Calculamos al 15 de enero, ¿sí? Al 15 de junio, que es el ejemplo que les estoy dando, calculamos los intereses, ¿sí? Del 1 de enero al 15 de junio y le pagamos los intereses de las cesantías de ese trabajador. Todo ese dinero junto, entonces se lo damos al trabajador en lo que se denomina la liquidación final, ¿sí? Entonces, para calcular esos factores que les estoy diciendo finales del trabajador, ustedes pueden utilizar estas fórmulas que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, para calcular las primas, ¿cómo las calculamos? Tomamos los días laborados de la persona, ¿sí? Los días laborados del periodo pendiente que le falta de vacaciones. Por ejemplo, el ejemplo que les estoy dando del 1 de enero al 15 de junio, eso debe de dar 165 días más o menos, 165, 166 días. Entonces pongo los días, 166 días, por el salario mensual. Supongan que la persona gana 1.000.000, listo, por 1.000.000, dividido 360. Ahí yo ya con esa fórmula yo ya calculo las primas. Las cesantías, salario mensual, 1.000.000, por los días laborados, 165, dividido 360. Listo, ya calculé las cesantías. Intereses de las cesantías, tomo el valor que me dio de cesantías, el valor que me dio de cesantías, y a ese valor que me dio de cesantías lo multiplico por los días laborados. Para el ejemplo yo les dije 165 por 0.12. Siempre tiene que ser por 0.12. Y lo divido en 360 y ahí ya tengo los intereses de las cesantías. Y finalmente las vacaciones, tomo el valor del salario de la persona, lo multiplico por los días laborados y lo divido en 720 y allí ya tengo el valor de las vacaciones. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de un cálculo, de los cálculos de una persona con salario mínimo, ¿sí? El salario mínimo del 2021 está en
908.526 pesos y el auxilio de transporte en 106.454. Es importante tener en cuenta que el auxilio de transporte nosotros lo debemos tener en cuenta para el pago de primas, para el pago de cesantías y para el pago de intereses de las cesantías. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta. Siempre se debe de sumar junto al salario para calcular. En vacaciones no. Solamente se calcula en las prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses de las cesantías. Entonces aquí tenemos, bueno, nosotros sumamos 908.526 pesos más 106.454. Eso nos da 1.114.800, 980 pesos, ¿sí? Y listo, entonces lo multiplico por los días laborados. Yo aquí lo estoy haciendo como si la persona fuera trabajado 6 meses, ¿sí? El periodo de prima, supongamos. Entonces, días laborados dividido 360 y esto me dio, ¿sí? El valor de una prima. De las cesantías pongo el valor de un año, supongan ustedes que la persona trabajó todo el año, entonces pongo 360 días, lo divido entre 360 y aquí me dio el valor de las cesantías. Luego para los intereses de las cesantías tomo el valor de las cesantías, lo multiplico por el valor de los días y lo divido lo multiplico por 0.12 y lo divido en 360 y aquí nos da 121.797 y las vacaciones sí tomo solo el salario, no le voy a sumar auxilio de transporte, lo multiplico por los días laborados, que para el ejemplo les puse como si fuera laborado un año, 360 días, y lo divido en 720 y allí tenemos el valor de las vacaciones. Finalmente es importante hacerles la siguiente claridad y es que en derecho laboral los días, los meses se cuentan de 30 días, todos los meses, ¿listo? Siempre que vamos a hacer el cálculo de los días laborados, tenemos que contar que un mes tiene 30 días, ¿listo? Es decir, que un año no tiene 365, sino que tiene 360. Por eso ustedes ven que yo pongo aquí 360 y 180 si es 6 meses. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando calculamos prestaciones sociales al finalizar el contrato de trabajo. ¿Listo?